Muy buenos días, profe. Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. En este video, voy a explicar eh, cómo fue la aparición de los partidos políticos en Colombia. La historia de los partidos políticos en Colombia es básicamente la historia del Partido Conservador y del Partido Liberal. Ambas formaciones hunden sus raíces en los primeros momentos de Colombia como país independiente, cuando aparecieron las posturas ideológicas que después los caracterizarían. Uno de los aspectos que dividió a los líderes independentistas fue cómo organizar el país. Unos preferían un Estado federal, mientras que otros eran partidos del centralismo. Esta cuestión, más otras relacionadas con la economía, el papel de la iglesia o el apoyo de las clases privilegiadas, llegaron a la creación de dos partidos diferentes. El Partido Liberal nació en 1848, cuando José Ezequiel Rojas lo dotó de un programa político. Al año siguiente, José Eusebio Caro y Mariano Espina Rodríguez hicieron lo propio con lo de los partidos conservadores. A partir de ese momento, la historia política colombiana ha sido la del enfrentamiento entre ambos partidos. En muchas ocasiones sus diferencias acabaron provocando sangrientas guerras civiles y en otras lograron llegar a acuerdos para gobernar. La aparición de nuevas formaciones importantes tuvo que esperar hasta bien entrando en el siglo XX. Esta fue una breve definición. Ahora hablaremos del origen de los partidos políticos colombianos. Aunque su nacimiento oficial aún tardaría unas décadas en producirse, ya desde la independencia de la corona española aparecieron dos grupos con proyectos diferentes sobre cómo organizar el país. Ya en esos primeros años se sucedieron las disputas entre los partidos del sistema federal y los defensores del centralismo. Los federalistas, como intelectuales como Camilo Torres o Jorge Tadeo, eh, pro, propugnaban la formación de provincias que gozaran de cierta autonomía. Los centralistas fueron liderados por Antonio Nariño y estos preferían un país centralizado con un gobierno fuerte. Con el tiempo, cada grupo daría lugar a uno de los dos partidos políticos tradicionales de Colombia. Los centralistas serían el germen del Partido Conservador, mientras los federalistas fundarían el Partido Liberal. Ahora, ya que entramos en los temas del federalismo y el centralismo, voy a decir como algunas diferencias ideológicas en sus inicios, en los inicios de estos dos. Ahora, la división entre el federalismo y el centralismo no era lo único que diferenciaba a estos dos grupos. Entre los conservadores abundaban los partidos de la esclavitud, los terratenientes, los militares de alto rango o miembros destacados de la iglesia. Por su parte, los federalistas eran contrarios a la esclavitud, querían dar derechos a los indígenas y abundaban los comerciantes y artesanos. Estas discrepancias, además de ideológicas, tenían una gran base económica. Los conservadores, normalmente de clase alta, terratenientes y dueños de esclavos, preferían mantener el mismo modo de vida que durante la época colonial, que favorecía su enriquecimiento. Todo lo contrario buscaban los liberales. Este grupo pretendía cambiar totalmente la sociedad con leyes igualitarias que bebían de la tradición ilustrada. Ahora hablaremos de qué pasó en el bipartidismo en Colombia. Una vez de que los partidos se constituyeron, Colombia vivió un sistema político basado en el bipartidismo. Este, no obstante, no era tan cerrado como el estadounidense, ya que ya que en ambos grupos existían facciones diferentes que luchaban entre sí. Desde 1853 hasta 1991, los dos partidos tradicionales ganaron todas las elecciones celebradas. En 1886 y 1910, sin embargo, los vencedores fueron disidentes de ambos partidos que buscaron formar nuevos partidos. Ahora veremos qué fue el Partido Conservador. El antecedente del Partido Conservador fue el llamado Partido Retrógrado, que apareció durante la presidencia de Santander en 1832 a 1837. Su programa era regresar a las estructuras de la colonia
y se oponían a cualquier grupo que intentara introducir las ideas de la Ilustración. En 1837, el Partido Retrógrado y un sector contrario a Santander del Partido Progresista se unieron y crearon el Partido Ministerial. Su candidato, José Ignacio de Márquez, resultó elegido presidente de Nueva Granada. Otros miembros destacados eran José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez. Los enfrentamientos con los partidarios de Santander fueron constantes. Con los partidos de Santander fueron constantes. Esto llevó a que antiguos bolivarianos acabaron apoyando al gobierno para acabar con las reformas que el propio Santander había promulgado. Los ministeriales lograron la reelección y promulgaron la Constitución de 1843, considerada como la más conservadora de la historia colombiana. El siguiente presidente fue Tomás Cipriano de Mosquera. A pesar de ser el mismo partido ministerial, el mandatario intentó llegar a acuerdos con los liberales. Esto provocó el rechazo de parte de su formación y la división del partido entre moderados, con el propio Mosquera a la cabeza, y radicales contrarios a cualquier acercamiento con los liberales. Y por último hablaremos del Partido Liberal. El Partido Liberal colombiano se fundó antes que el conservador, por lo que es el más antiguo de Colombia. Su creador fue José Ezequiel Rojas, quien plasmó su programa el 16 de julio de 1848. Sin embargo, el término liberal ya había sido usado con anterioridad para definir a un grupo político. Concretamente, durante la Convención de Ocaña, se utilizó para designar a los seguidores de Santander que se opusieron a Bolívar. Entre 1832 y 1837, con Santander como presidente, parte de sus partidarios fundaron el Partido Progresista. Sus ideas buscaban que Colombia progresara social y materialmente, y para ello consideraban que era necesario promulgar importantes reformas. Ese partido sufrió una división en 1936 entre los progresistas demócratas, liderados por Obando y apoyados por Santander, y los progresistas doctrinarios, encabezados por Azuero. Ambos bandos apenas se diferenciaban entre sí, por lo que pronto se pusieron de acuerdo para oponerse al gobierno conservador de Márquez. Esta reacción impidió que varios líderes progresistas, incluido Obando, pudieran ejercer ninguna actividad política.